Recording in progress. Buenas tardes. La primera grabación de este año 2026. Espero que hayan tenido eh, unas lindas fiestas. Bueno, es difícil eh, caer en ese lugar común de saludar y desear felicidades cuando vivimos un mundo quizá distinto de siglos pasados, pero este, estamos viviendo momentos muy belicosos y muy desiguales, en donde la gran, la gran mayoría de la población mundial la pasa mal, pero aparentemente, por datos estadísticos, desde que se puede tener eh, esa colección de datos, ¿no? Eh, en proporción, nunca habíamos estado tan bien, a pesar de la atroz desigualdad que vivimos hoy, ¿no? Una película eh, que dibuja muy bien, estoy dudando si me voy a acordar el nombre, con Matt Damon como protagonista. Cyrilium creo que es la película. Eh, es una gran, eh, un gran esquema, digamos, de cómo vivimos hoy, ¿no? Eh, Así todo, hay un optimismo histórico eh, en el que eh, el bienestar está más distribuido, a pesar de esa profunda desigualdad y de la posibilidad que tenemos a través de Internet, de recibir noticias de todos lados del mundo y entender que la desigualdad es muy grande. Pero bueno, todo eso me hace sentir un ridículo cuando digo felices fiestas, ¿no? Bueno, esta va a ser la primera grabación del 26 y nos habíamos quedado eh, en, eh, bueno, iba a ser la grabación sobre la biografía de Lacan de Elizabeth Rudinesco. Nos habíamos quedado en la cuarta parte de esta biografía, este, que eh, no es una simple biografía porque dice esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Entonces, es mucho más que una biografía, es la puesta en contexto en la versión de Rudinesco de cómo es que Lacan llega a los planteos em, estructurales para un psicoanálisis, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en la cuarta parte que lleva por título Historias familiares y estábamos en el parágrafo uno que se llama George Bataille y compañía. Em, Estábamos en la página, nos habíamos quedado en la página 193 y voy a continuar a partir de ahora desde donde me había quedado. George Bataille y compañía.
Eh, bueno, como siempre, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten, así me ayudan a la difusión. Em, bueno, vamos a compartir. Como siempre, me gusta compartir la portada del libro. eh, y vamos a comenzar. Lawrence tenía apenas 4 años cuando sus padres se separaron y se habló a menudo a sus allegados del sufrimiento que experimentó. Esperó al año 1984 para explayarlo en un escrito autobiográfico. Como la narradora del Azul del Cielo, contaba un sueño cuya significación había logrado interpretar en 1963 durante su análisis con Conrad Stein. En él veía a un reyezuelo huir de una comadreja que le había arrancado las plumas de la cola. En su lugar aparecía una mancha sangrienta. El pájaro se volvía y hacía con sus alas un gesto de impotencia. Extraño, sin duda, decía la soñadora, haber representado a mi padre como un reyezuelo. Para mí nunca había pesado mucho. Había dejado la casa cuando yo tenía 4 años, lo veía de vez en cuando, pero no experimentaba ningún sentimiento hacia él. Su muerte, un año antes, me había dejado indiferente. La mancha sangrienta remitía a un recuerdo penoso que Lawrence evocaba utilizando la metáfora batailiana de la historia del ojo. Recordaba, en efecto, que en su primera infancia se había arrancado por error una pestaña con las pinzas de depilar de su madre. De pronto, en el espejo, había visto su ojo cubierto de una mancha de sangre. Por una serie de asociaciones, deducía de este sueño el modo de organización que caracterizaba a la familia Bataille Maclés. Los hombres dejaban a las mujeres llevar los pantalones a fin de conservar para ellos el dominio del pensamiento. En efecto, en mi familia, decía, el pensamiento estaba reservado exclusivamente a los hombres. Era su único privilegio, era el atributo viril, aquel cuya repetición ordenada era lo único que evitaba el caos. Ni hablar de que una mujer se lo apropiara. En todo caso, yo no. Por eso me había abstenido siempre cuidadosamente de pensar. Las hermanas Maclés apenas tuvieron, en efecto, el privilegio del pensamiento, pero, pero se casaron todas con intelectuales. Silvia y Bianca se parecían por la belleza, por el talento, por el deseo de creatividad que las animaba, pero también por un sólido compromiso de extrema izquierda. Rose y Simone, las otras dos hermanas, eran de un temperamento diferente. La primera se mostró toda su vida como una excelente mujer de su casa y una notable cocinera. Ejerció una fuerte autoridad sobre Andrés Masson cuando se casó, cuando se casó con él en 1934, cuando todavía su pintura no le daba para vivir. En aquella época salía de una relación tumultuosa con Paul Bessenley, pintora como él, que sufría de violentas crisis nerviosas agravadas por la bebida. Alcohólico y depresivo, no soportaba verse enfrentado a una mujer que creaba una obra y se negaba a dejarse ir a la tranquilidad de una relación conyugal. Fue pues con Rose con quien encontró el equilibrio que le permitió trabajar en paz. En cuanto a Simone, era más bien burguesa y conservadora.
Justo antes de la guerra, se casó con un funcionario especialista en economía, Jean-Pierre, que será con Bataille el fundador de la revista Critique. Silvia fue así la única, después de la muerte de Bianca, que enarboló en el seno de la familia el estandarte de la rebeldía. Cuando se ganó la vida al hacerse actriz, aportó a sus hermanas, a sus padres y a su hermana un constante sostén moral y financiero, pues el compromiso político iba acompañado en ella de un espíritu de abnegación que podía ir hasta el sacrificio. A este respecto, Bataille tuvo el tono justo en sus escritos al mostrarla también como una víctima. Silvia Bataille tendrá numerosos amigos. Fue amada no solo por su encanto y su belleza, sino también por las cualidades de su corazón. Al clan Bataille-Maclès se unían otros clanes, los que formaban por una parte Michel Leiris y la familia Campbell, por otra parte Raymond Queneau y la familia Kahn. Casado en 1926 con Louise Godon, Leiris ocultaba la verdadera genealogía de su esposa. Apodada Seth, Lois había tenido un destino idéntico al de Aragón. Nacida en 1902, era hija de Lucie Godon y había sido criada por sus abuelos maternos, a los que tomaba por sus padres y que le hicieron creer que su madre era su hermana. Supo la verdad a la edad de 18 años, cuando su madre estaba ya casada desde hacía un año con el célebre marchante de pintura Daniel Henry Kahnweiler, que había lanzado a la mayoría de los pintores cubistas y poseía una inmensa colección de telas de Picasso. Después de su matrimonio con Leiris, Seth se ocupó de la galería de su cuñado, ocultando cuidadosamente esa historia. Solo estaban en- enterados del secreto los miembros del clan. Por su lado, Raymond Queneau se había casado con Jeanine Kahn, cuya hermana Simone fue la primera mujer de André Breton. Las hermanas Kahn y las hermanas Maclès se conocían desde la época de sus estudios en el internado de la avenida de Villiers. El privilegio del pensamiento, Bataille lo ejerció a la manera del narrador de El azul del cielo, despilfarrándose hasta la muerte a fuerza de alcohol, de noches en blanco y de acostones. Disfrutó, escribía, disfruto, escribía, de ser hoy objeto de horror para el único ser con el que estoy ligado. Edith Silvia. La separación no le impidió conservar con su ex mujer, unos lazos de intensa amistad, pero fue con Colette Peynot con quien vivió después, inventando para ella el nombre de Laure. A diferencia de Silvia, Laure aceptó los trastornos de Bataille de manera sacrificial, como para descubrir en ellos una experiencia que la llevaría a la muerte. Se sometió también a un análisis en el diván de Adrien Borel, antes de sucumbir a la tuberculosis en 1938. Los que se acercaron a ella, escribe Leiris, no ignoraban cuán inmellable era su exigencia de altura y cuán violenta era su rebeldía contra las normas que suscribe la mayoría. Después de su muerte, Bataille publicó sus escritos y redactó la historia de vida donde relataba con exactitud y crueldad sus prácticas sexuales. En cuanto a Subarin, que la consideraba como una enferma mental y trataba de protegerla de sí misma, no perdonó nunca a su rival que le hubiera quitado el objeto de su pasión. Lo trató por eso de desquiciado sexual.
En 1934 fue a Olesia Sienkiewicz, su amiga y confidente, a quien participó sus sufrimientos, agra- agradeciéndole la ayuda que le había proporcionado. Cuando esté hecho lo irreparable, tal vez Colette tendrá un impulso de sinceridad como en los primeros años en que la conocí. Hubiera deseado tanto que al dejarme respetar a nuestro pasado común, nuestras ideas comunes, nuestra indecible ternura. Digo que es hacer un funesto favor a Colette misma, alentarla a renegar de toda ley moral. Olesia había asistido a la degradación de las relaciones entre Colette Peinot y Sauvaire Sauvarin, al mismo tiempo que veía deshacerse su relación amorosa con Lacan. Silvia fue empujada hacia la carrera cinematográfica por Pierre Braunberger, que estaba locamente enamorado de ella. Y fue con el grupo Octubre con el que tuvo la oportunidad de hacer su primer papel en una película de Jean Renoir, El crimen del señor Lange, realizado en colaboración con Prévert. El elogio del teatro de la vida y de la iniciativa colectiva era el verdadero hilo conductor de esa obra maestra que rendía un vibrante homenaje a los actores del Grupo Octubre. Dieron a esa película lo mejor de sí mismos. Silvia interpretaba en ella el papel de una obrera de imprenta víctima de las infames seducciones del temible Jules Berry. Bajo el impulso de Braunberger, Renoir pensó seriamente en darle un gran papel. Compartía con René Clair la idea de que debía nacer una época cinematográfica, como en otros tiempos hubo la época de la comedia del arte. Y esta debía referirse a la segunda mitad del siglo XIX. Desembarazarnos del realismo, decía, y hacer todas nuestras películas con los trajes de una época que fuera la época película. Es lo contrario del cine verdad. Esa época película era para él la de los cuadros de su padre, las meriendas campestres, el piragüismo, los bailes al aire libre. Del relato de Maupassant, Un día de campo, conservó lo esencial, respetando la pintura de los personajes, los decorados, los lugares y la atrocidad de la escena final. Rodeado de su mujer, su hija Hortense y su agente Anatole, el señor Dufour, quincallero de París, decidía, una hermosa mañana de verano, enfrentarse a la naturaleza a las orillas del Sena, almorzando sobre la hierba en el albergue del tío Pulain. Después de una comida compuesta de caldo de anguilas y de fritangas, el comerciante se iba a pescar con caña, flanqueado por su agente, personaje retrasado de amarillos cabellos. Mientras tanto, Hortense y su madre se dejaban cortejar por dos remadores de vacaciones. La muchacha conocía así su primer abrazo carnal. Tuvo una rebeldía furiosa y para evitarla se echó de espaldas, pero él se abatió sobre ella, cubriéndola con todo su cuerpo. Persiguió mucho tiempo esa boca que le huía y después, alcanzándola, pegó a ella la suya. Entonces, enloquecida por un deseo formidable, ella le devolvió el beso abrazándolo contra su pecho y toda su resistencia cayó como aplastada por un peso demasiado grande. Vea qué linda descripción, ¿no? De ese primer abrazo carnal. Em, algo
es difícil de vivir cuando hay demasiado miedo a la judicialización que hoy hay de toda relación sexual sobre todo entre un hombre y una mujer, ¿no? Em, Pasaron años y un domingo Henriette regresó a la orilla del Sena junto a Anatole en el que se había casado, con el que se había casado. Volvió a encontrar allí a su amante en el lugar mismo de su antiguo abrazo. Pienso en eso todas las noches, le dice antes de volver a partir hacia su triste existencia. La escena de amor en la isla, escribía Andrés Bazin, es uno de los momentos más atroces y más bellos del cine universal. Debe su fulgurante eficacia a algunos gestos y a una mirada de Silvia Bataille de un realismo afectivo desgarrador. Lo que se expresa allí es todo el desencanto, o más bien la tristeza después del amor. Vestido de seminarista, Georges Bataille hacía en la película una breve aparición, y su presencia fugitiva en el corazón de aquel trágico himno al amor tomaba una significación tanto más fuerte cuanto que su mujer hacía en ella el papel de una heroína, a la vez sometida a su destino de servidumbre y rebelde ante su condición. Ese primer gran papel hubiera debido permitir a Silvia hacer una carrera cinematográfica, pero las circunstancias no le fueron favorables. Producida por Braunberger, la película duraba 50 minutos. Se había filmado en las orillas del Loing, donde los paisajes se parecían a los de la orilla del Sena en 1880. La lluvia retrasó la filmación y obligó a Renoir a modificar su argumento. Después de una disputa vehemente con Silvia, terminó la película sin filmar todas las escenas previstas. En consecuencia, la primera proyección pública solo tuvo lugar en 1946 y ese día de campo que hubiera podido hacer de Silvia una actriz de primer plano desde 1936 permaneció ignorado durante 10 años. Ese mismo año, el Grupo Octubre cesó sus actividades por falta de medios financieros. Los alegres compañeros se dispersaron y cada uno siguió su propio camino. Muy cerca todavía de Prever, Silvia fue contratada para un pequeño papel en la primera película de Marcel Carné, Jenny, de la que él escribió el argumento. Al año siguiente quedó integrada una vez más en el equipo del agente del viaje de Jacques Fader, cuya principal estrella era François Rosay. La guerra puso término después a todas sus esperanzas, no solo porque las leyes antijudías de Pétain le prohibían ejercer su oficio, sino porque estaba demasiado implicada políticamente para aceptar trabajar bajo tal régimen. Además, tuvo que seguir haciendo múltiples pequeños papeles en el teatro para asegurar el sostén financiero de los que estaban a su cargo. En 1946, cuando se proyectó por primera vez Un día de campo, era demasiado tarde. Con 38 años de edad y convertida en compañera de la CAM, había escogido otro destino. Y fue con nostalgia como evocó entonces em, sus recuerdos de filmación. Eh, Renoir, dice ella, era un gran director de orquesta, afirmó. Lentamente se obstinaba en identificar al actor con su personaje y si el actor se obstinaba en actuar con falsedad, entraba en gran furia.
Con él no siempre éramos bellos, pero siempre éramos verdaderos. En el momento en que Lacan y Koyev se preparaban a iniciar un trabajo común de confrontación entre Freud y Hegel, Bataille lanzaba el primer número de la revista Acéfale. La cubierta estaba ilustrada con dos fabulosos dibujos de André Masson, un hombre sin cabeza, con vísceras aparentes y cráneo en lugar del sexo. Después de la efímera experiencia de contraataque, donde reconciliado con Breton, Bataille había sostenido al Frente Popular frente al ascenso del fascismo, ahora rechazaba esa negatividad sin uso, a la que Collet condenaba a los intelectuales. La historia estaba acabada, la sociedad francesa agonizaba y la guerra parecía inminente. En cuanto a la crisis moral, estaba tan preñada que Bataille quería responder a ella con acefalidad. Proponía abandonar las luces del mundo civilizado por el poder extático de los mundos desaparecidos. Ese movimiento de rebelión contra el progresismo al que se jugaba, al que se juzgaba inepto para despertar la espiritualidad humana, repetía en algunos aspectos el de los simbolistas de los años 1880. En su novela Allá lejos, tan admirada por Bataille, Joris Karl Huysmans anunciaba ya la llegada de un lugar mítico, de un más allá de la subjetividad que atraía al narrador hacia un trayecto iniciático semejante a la experiencia ateológica hacia la que evolucionaba Bataille a finales de los años 30. El cuerpo del hombre decapitado dibujado por Masson indicaba así la necesidad de sacrificar toda cabeza pensante a una crítica radical de la razón intelectual occidental. En esa perspectiva, Acéfale era también el nombre de una sociedad secreta de la que la revista no era sino la parte visible. Sociedad bien extraña en la que se preconizaba el no saber de la gnosis, contra toda lógica racional, a reserva de poner en práctica, por medio de crímenes rituales, un espíritu de disidencia absoluta que permitía el desastre del mundo, que remitía al desastre del mundo. En el corazón de esa conjura sagrada, en la que se unieron sobre todo Bataille y Calois, y que Michael Lewis criticó demasiado apegado como estaba a las virtudes del espíritu racional y científico, los iniciados se prometían fundar una nueva religión inspirada en Zaratustra y guardar silencio sobre sus actividades. Bueno, esto de la religión inspirada en Zaratustra es algo que se ha repetido eh, en muchos seguidores de Nietzsche, ¿no? Eh, esa esa escritura evangelizadora de Nietzsche este, ha cautivado a muchos, ¿no? No se busca en ello ningún complot contra el Estado, ninguna acción de terrorismo real. Los conjurados fueron los héroes de una rebelión nihilista que tomaba sus formas y sus temas de los trabajos de etnología. Gran lector de Freud desde su descubrimiento de psicología de masa y análisis del yo, Bataille tomaba nota también de esa teoría de la pulsión de muerte que trastornaba la historia del movimiento psicoanalítico. Así, la muerte concreta y carnal del hombre
dibujada por Masón, figuraba la muerte de todo sujeto que pretendiera pensar su destino apoyado en la razón. Somos ferozmente religiosos, escribía Bataille, y en la medida en que nuestra existencia es la condena de todo lo que se reconoce hoy, una exigencia quiere que seamos también imperiosos. Lo que emprendemos es una guerra. El Marqués de Sade y Nietzsche eran las dos figuras emblemáticas de esa cruzada sacrificial, a las que se añadían las de Kierkegaard, Don Juan y Dionisos. Desde el primer número, en un artículo titulado Le Monstre, el monstruo, Kolosowski mostraba su juego. Habiendo renegado de la inmortalidad del alma, los personajes de Sade, a cambio, presentan su candidatura a la monstruosidad integral. Negación del yo, esa monstruosidad afirmaba la omnipotencia del sueño sobre la conciencia y de la desposesión sobre lo dominado, de lo imposible sobre lo posible. El hombre sadiano era el modelo del hombre moderno sin Dios, condenado a escapar de su prisión como el acéfalo de su cabeza y el sujeto de su razón, a fin de gozar de los objetos del deseo destruyendo su presencia real. A esa apología de un monstruo nacido de la confrontación del Wunsch freudiano y de la Begierde hegelo-cogeviana, siguió en enero de 1937, en el segundo número de Acéfale, un homenaje a Nietzsche sobre el tema Nietzsche y los fascistas. Klosowski daba cuenta allí del estado de los estudios nietzscheanos. Ya desde fines del siglo XIX, la obra de Nietzsche había empezado a conocerse y traducirse en diversas revistas literarias francesas. Fue en el sentido de un nihilismo y de un antirracionalismo como se la relacionó, ya lo hemos visto, con el bovarismo bajo la pluma de Jules de Galtier, pero circulaba oscuramente bajo la pluma de André Gide y de Paul Valéry. En cuanto a Maurras, lo admiraba a la vez que por la crítica de Bismarck que contenía y por su lado antisocialista. Por su parte, Breton era muy poco nietzscheano, aun cuando reconocía la radicalidad de la ofensiva del filósofo contra todos los valores de la razón occidental. Ese mismo Nietzsche era el de Lacan hacia 1925, quitando la adhesión profunda a los temas del Zaratustra y en especial a la teoría del superhombre. Inmediatamente después de la guerra, Charles Handler transformaba la mirada dirigida al pensamiento nietzscheano en Francia con su monumental estudio consagrado a la vida del filósofo, así como a su obra y al conjunto de las fuentes que ésta se inspiraba, en que ésta se inspiraba. Destruía la ganga wagneriana con que se había rodeado a Nietzsche y hacía de él un pensador europeo, cosmopolita y universalista. Así el nietzscheísmo entraba en la historia de la filosofía según una interpretación de esa historia penetrada de hegelianismo y de sociología a la francesa. Germanista y socialista, Handler admiraba la Alemania de Goethe y de Beethoven, y aunque su libro se terminó justo antes de la batalla del Marne, retrasó su aparición hasta 1920. Pero en 1935, en Alemania,
No era ese Nietzsche de las luces llegado de Francia al que se idolatraba. A raíz de una serie eh, de malversaciones de las que las primeras se remontaban a 40 años atrás, Elizabeth Forster, hermana del filósofo, había logrado jugar sobre lo equívoco propio de toda gran obra para presentar al nietzscheísmo como una doctrina favorable al nazismo y al fascismo. Persuadida de que el superhombre con que había soñado su hermano se había encarnado en Hitler, aportó un apoyo fanático al Führer y dejó depositar en gran pompa un ejemplar del Zaratustra con Mein Kampf y el mito del siglo XX de Rosenberg en el monumento Tannenberg, elevado a la gloria de la victoria alemana contra Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Estoy segura, escribía, de que Fritz estaría encantado de ver a Hitler asumir con un valor incomparable la plena y entera responsabilidad de su pueblo. Era contra ese ultraje infligido al pensamiento nietzscheano contra el que la emprendió Bataille en la segunda entrega de Acéfale, en enero de 1937. Contra los nazis y los fascistas, recordaba que Nietzsche había criticado violentamente el antisemitismo de su hermana y del marido de ésta, y que nunca se había adherido a la más mínima doctrina del suelo, de la raza o de la patria. Había construido una obra filosófica llamando al hombre moderno a sacar las consecuencias de la muerte de Dios y a librarse de todas las formas de servidumbre. Tal era, en efecto, el retrato del verdadero superhombre nietzscheano, animado por la voluntad de poder. Hombre de una nueva cultura y de una nueva metafísica, ambas fundadas en un acto de creación nacido de un gesto de destrucción. A este respecto, Bataille subrayaba que más allá de la estafa cometida por Elizabeth Forster, existían sin dudas dos lecturas posibles de la obra nietzscheana. Una llamada de derecha, inspirada por el neopaganismo alemán, llevada en línea recta a la asimilación de la teoría del superhombre, a las tesis de la pretendida superioridad aria. Por el contrario, la lectura llamada de izquierda consideraba que esa misma teoría abría el camino a una revolución creadora que permitiría al hombre desligarse de las muchedumbres para alcanzar la libertad existencial en una superación de sí. En su revista, Bataille escogía esa lectura y Klossowski valorizaba el estudio de Karl Jaspers, aparecido en alemán en 1935, donde el autor leía la obra de Nietzsche a la luz de Kierkegaard, mostrando que ambas operaban una ruptura decisiva con la filosofía de la racionalidad objetiva. La manera en que Bataille defendía una lectura de izquierda de la obra nietzscheana se parecía a la manera en que el grupo de las eh, Recherches Philosophiques se adhería al hegelianismo a través de la lectura de la obra heideggeriana. De un lado y otro, en efecto, se trataba de pensar la doble cuestión de la libertad humana y del compromiso histórico del sujeto en el interior de un mundo sin Dios, que todos sospechaban que estaba amenazado de destrucción por la instauración de las dictaduras modernas. En esa coyuntura, la rebelión nietzscheana de Bataille tomaba la forma de un terror sagrado, última manera de subvertir el orden social antes del acabamiento de la historia. Ahí está la mezcla, ¿no?, de Nietzsche y Hegel. Y no es casualidad
si, los, si las dos últimas entregas de Acéfale estaban consagradas una vez más a Nietzsche a través de un retrato de Dionisos y del Don Juan de Kierkegaard, y después por una conmemoración del cincuentenario de la locura del filósofo que se parecía a la celebración por los surrealistas en 1928 del cincuentenario de la histeria. Bataille compartía en efecto con ellos la idea de que la locura, lejos de ser una enfermedad, formaba parte integrante, formaba parte integrante de la personalidad humana. Sin embargo, no tenía la misma concepción que Breton del inconsciente freudiano. Habiendo abordado la doctrina vienesa por medio del sueño y del automatismo de Janet, Breton buscaba en los signos de la locura una escritura, un lenguaje, una estética, y en el inconsciente, ante todo, un más allá de la conciencia. Después, un lugar que pudiera comunicarse con la vida real para un cambio revolucionario del hombre. Muy diferente era la postura de Bataille, habiéndose interesado en Freud por la psicología de masas y los fenómenos de identificación colectiva, veía en la locura una experiencia del límite que llevaba a la nada y a la acefalía, y en el inconsciente un no saber interno a la conciencia que revelaba la desgarradura del ser y su atracción hacia lo abyecto, el despojo y las cosas bajas, un instinto sin ninguna huella biológica. Nietzscheano de primera hora, Bataille había pasado después por el hegelianismo de Collet para confrontar de nuevo su nietzscheanismo por medio de un gran rebrote de nihilismo, pero formado por Coiré en la historia de las religiones y marcado por la enseñanza de Marcel Mauss y de Durkheim, reivindicaba la idea de que la mística y lo sagrado escondían una doctrina filosófica. Por eso, sin duda, experimentó una fascinación por el fascismo, del mismo modo que Breton estuvo fascinado por el ocultismo, y afirmó la necesidad de utilizar las armas creadas por el fascismo para volver contra él el fanatismo y la exaltación de los pueblos. Puesto que la democracia se mostraba impotente para defender la conciencia universal, era preciso, para su salvaguardia, recurrir a métodos antidemocráticos. Un nazi puede amar al Reich hasta el delirio, decía. Nosotros también podemos amar hasta el fanatismo, pero lo que amamos, aunque seamos franceses de origen, no es en ningún grado la comunidad francesa, es la comunidad humana. Reivindicamos la conciencia universal que se enlaza con la libertad moral. Sin embargo, así como Breton no dio nunca un verdadero aval teórico al reino de lo oculto, así tampoco Bataille aportó nunca el menor apoyo al fascismo real. En el momento del desmembramiento del grupo Contraatac, en la primavera de 1936, el divorcio tuvo por prenda la cuestión del fascismo. Bataille em, había firmado un desplegado redactado por Jean Dutry, donde se leía: estamos contra los trapos de papel, contra la prosa de esclavos de los cancilleres. Pensamos que los textos redactados alrededor del tapete verde no ligan a los hombres más que en defensa propia. Preferimos, a fin de cuentas y sin dejarnos engañar, la brutalidad antidiplomática de Hitler.
menos seguramente mortal que la paz de la explicación babeante de los diplomáticos y de los políticos. Bueno, qué afirmación, ¿no? Con el diario del lunes parece una terrible afirmación, ¿no? Leo de vuelta. Preferimos, a fin de cuentas y sin dejarnos engañar, la brutalidad antidiplomática de Hitler, menos seguramente mortal que la paz de la explicación babeante de los diplomáticos y de los políticos. Bueno, no puedo menos que hacer un paralelo con la figura de Milei aquí en Argentina, ¿no? Em, Brutalidad antidiplomática, ¿no? Creo que esa es una característica del propio Milei y de todos aquellos que lo han votado y lo siguen, ¿no? Que tienen esta misma idea antipolítica, ¿no? Y antidiplomacia. Continúo. A los amigos de Bataille, los surrealistas aplicaron entonces la etiqueta de superfascismo sauvariniano. Superfascismo en el sentido de fascismo superado, sauvariniano porque el grupo había nacido del antiguo círculo comunista democrático. Pero más allá de la polémica, había con Bretón una verdadera querella, una querella filosófica. Si Bataille quería volver las armas del fascismo contra el fascismo, a la vez que mandaba al demonio a la democracia parlamentaria, que por lo demás se rebajaba frente a Hitler, es que se apoyaba en una visión llamada heterológica o escatológica de las sociedades humanas, de la que sacaba su pensamiento político. En el terreno de la anatomopatología, el adjetivo heterólogo sirve para designar a los tejidos mórbidos ajenos a los otros tejidos. Pero con heterología, Bataille entendía ciencia de lo inasimilable, de lo irrecuperable, de los desechos o de los restos. Así quería oponerse a una filosofía que lo reducía todo a lo pensable. Ante todo, escribía, la heterología se opone a cualquier representación homogénea del mundo, es decir, a cualquier sistema filosófico. Con eso procede a la inversión completa del proceso filosófico que, de instrumento de apropiación que era, pasa a ser, pasa al servicio de la excreción e introduce la reivindicación de las satisfacciones violentas implicadas por la existencia social. La heterología que Bataille ponía en el corazón de su pensamiento, reprochando al surrealismo de el estar todavía demasiado apegado al ideal de emancipación burguesa, preconizaba no una rebelión personal, sino el despertar en cada sujeto de una parte maldita inherente al hombre y a la sociedad. En esa perspectiva fue con Roger Calois y Michel Leiris el iniciador en marzo de 1937 de un colegio de sociología cuya actividad iba a durar hasta la guerra. Bueno, esta teología antifilosófica me hace acordar a, digo, seguramente por eso lo está introduciendo aquí Rudinesco, em, porque bueno, es tan exhaustiva la presentación que hace Rubinesco aquí, este, que seguramente estará ligado con la idea antifilosófica que tiene, nociológica, antifilosófica, antimetafísica que tiene em, Lacan, ¿no? Que después eh,
digamos, la estructura sería lo más parecido al ser que va a trabajar Lacan, pero es es un ser que está compuesto de un no ser constitutivo, ¿no? Aquel colegio no tenía nada de colegio y sus fundadores no eran sociólogos. Provenientes de diversos horizontes, los hombres que formaron esa extraña y efímera comunidad moral se propusieron como tarea comprender y explicar los resortes crepusculares de los fenómenos sociales y humanos en el orden del mito y de lo sagrado. El colegio permitió también oficializar las actividades secretas de Acéfale y dotarlas de un contenido teórico. Además de Bataille y sus amigos, numerosos escritores y filósofos fueron invitados a conferencias, entre ellos Collet, Paulin, Jean Ball, Jules Monerot. Las sesiones se desarrollaban en la trastienda de una librería de la calle Gay-Lussac y entre el auditorio, Julien Benda, Drew La Rochelle y Walter Benjamin se codeaban con los refugiados de la escuela de Frankfurt en exilio en París antes de una emigración hacia América. En un lindo compendio, Denny Collier supo describir el clima singular de aquellos 2 años que precedieron al desmoronamiento de la sociedad francesa. En cuanto al telón de fondo, escribe, era particularmente sombrío en aquellos años en que Daladier enterraba el Frente Popular al que cada quien tenía algo que no perdonar mientras Hitler, de su lado del Rin, proseguía a buen paso una irresistible ascensión que le hacía ya sentirse estrecho. Robert Aron ha bautizado esa época el fin de la posguerra. Raymond Queneau, el domingo de la vida. Jean-Paul Sartre, la prórroga. En la misma medida en que la marca de la doble enseñanza de Koyev y de Coiré queda explícita en la obra de Lacan, en esa misma medida los préstamos tomados de Bataille no aparecen nunca de manera evidente. Bueno, voy a cortar acá. Nos va a quedar algunas páginas de este apartado. Voy a marcar y eh, de vuelta, como siempre. Primero, gracias por escuchar. Y segundo, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten. Así me ayudan a difundir el canal. Muchas gracias. Nos vemos luego.